¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar al otro lado de la pantalla, gracias por vernos y gracias por sentirnos y seguirnos en este No le mientas a Pinocchio. ¿Ustedes creen en los fantasmas? Ja, 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 ja. Pensarán que es un chiste de aquellos baratos que se hacen. Yo la primera de, no, claro, los fantasmas existen y si no, mira el cuñado, mira ese político, mira ese empresario. No, yo hablo de fantasmas de los de verdad. Yo creo en ellos. Sebastián Arbó, ¿qué tal está? Bien, me encuentro bien de estar con vosotras. Yo feliz de volverla a ver. Mejor no puedo estar. Pero tantos años que llevamos trabajando juntos. El señor Darbo y yo ya somos mayores y tenemos una historia profesional potente que no sé si vamos a explicar. No María Lich, buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, yo aún más encantada de estar con dos monstruos de la comunicación aquí a mi lado. Sí. Encantada estoy de verte aquí. No sé por qué le hablo de usted al señor Darbo, quedamos fatal. El señor Darbo y yo somos amigos hace muchos años, pero eso se debe, para hacer una introducción un poquito más con pompa y circunstancia, ¿no? Hablamos de los fantasmas y la primera pregunta que les hago es, empiezo por la señora, señor Darbo, por Sebastián. Evidentemente que son los fantasmas, María. Pues no es una respuesta que tenga muy clara. ¿Qué dices? No sé si creo, o sea, hay veces que creo y veces que no. O sea, realmente se ha escrito tanto, hay tanta literatura y tantos estudios sobre los fantasmas que sí que creo que hay algo más allá y que esta vida no se acaba cuando te mueres. Pero de ahí, claro, como tampoco hay pruebas fehacientes de su existencia, tampoco puedo afirmar 100% que existan. Entonces, yo estoy ahí un poco entre los equidistantes. Bueno, está entre los equidistantes, pero yo a la señora Lich la conocí en la radio, había leído ya mucho de ella y sobre ella, porque ha publicado este libro maravilloso, mírenlo bien, no se lo pierdan, con ilustraciones fantásticas de Berta Young, La vida secreta de los fantasmas, porque ellos también tienen una vida secreta. Sebastián, ¿fantasmas sí, fantasmas no? Sí, desde luego sí que existen. Y además, no es cierto que no esté probado. Incluso los tenemos filmados y los hemos mostrado en televisión con cámaras de infrarrojos, que son como unas bolas energéticas. En principio esto sería una entidad, ¿no? Otra cosa es que tenga una formación ectoplasmática y parezca un ser humano. O de las que regurgitan los mediums, que son otro tipo, se llama la fantasmogénesis. Hay diferentes tipos, pero sí que existen porque es un cuerpo energético. Y como la energía existe, es cierta, entonces no se puede negar. Lo que pasa es que la gente cree verlos así, cree verlos con una sábana, que esto viene de la Edad Media, o antes, porque cuando morían, la gente pregunta, ¿cómo es que van vestidos todos con sábana? Porque antes, cuando uno moría, lo amortajaban. Por esto aparecen así, no aparecen con corbata. Y las familias con menos recursos, que no podían costearse un ataúd, también, claro, una sábana. La solución era pues cubrir el cadáver con una sábana blanca. Vayámonos a la historia de la humanidad y la historia de la religión católica, la sábana santa, ¿no? Es decir, el Hijo de Dios, más bien dicho, que si no los jesuitas tantos años ahí me van a gritar, estuvo amortajado con una sábana y por eso existe la sábana santa que amortajó al Hijo de Dios. Dejemos la religión. Si existen los fantasmas es porque hablamos también de la muerte. En tu libro, y también Sebastián ha hablado mucho de ello, hablas de algo que para mí es la verdad al 100%, y es que los que hemos tenido la desgracia de que alguien muy querido ha muerto, sentimos esa presencia constantemente. Es decir, si hablamos de fantasmas, si hablamos de sábanas, si hablamos de algo que nos produce tanta inquietud y tanta curiosidad, es porque hablamos de la muerte, María. Claro, en ese sentido sí que, claro, pero no los llamamos fantasmas, les llamamos como una presencia, un amor que no se va a extinguir mientras nosotros estemos aquí, ¿no? Sí que es verdad que la muerte es tan desconocida que tenemos que recurrir muchas veces a la imaginación, ¿no? O a pensar que las personas queridas están ahí también como un consuelo. Pero sí que es verdad que luego tú preguntas a gente que ha pasado por experiencias de perder a alguien, algún ser querido muy, muy cercano, y es verdad que de alguna manera notan que está ahí, que se comunica con ellos, o a través de los sueños, o a través de otras experiencias que realmente para esas personas son muy, muy reales, aunque para los demás no. Y claro, el problema está ahí, ¿no? El de los fantasmas, que como solo lo sientes tú, no puedes demostrarlo, entonces parece que o te lo estés inventando, sea producto de
no sé, del dolor o de las ansias que tú tienes de que eso sea verdad para no desligarte de la persona a la que estabas tan ligado. Fíjense, aquí tenemos dos personas de dos generaciones diferentes. El señor Darbo nació en el 47, María Lich, que es mucho más joven. Ahora le preguntaré a Sebastián, que es una de los pioneros y es una auténtica eminencia en este sentido, pero vamos a saber por qué Sebastián, que nació en Tortosa, en las Terras de l'Ebre, empezó a interesarse por todo esto, por el misterio, por la verdad que oculta lo que no queremos ver. Pero en el caso de María, te voy a hacer la misma pregunta que te hice en la radio, María, porque es algo público. Tú empezaste a interesarte por todo lo relacionado con lo que no se puede ver, con las presencias de las personas que tanto amamos y que mueren de una manera prematura, porque tú tuviste esta experiencia. Bueno, el libro en realidad fue un encargo, pero curiosamente yo empecé en el mundo de la literatura, sobre todo a raíz de la muerte de mi marido muy temprana, que a raíz de eso yo empiezo a escribir, sobre todo en el proceso de duelo, y curiosamente la muerte a mí solo me ha traído cosas buenas, ¿no? O sea, no todo cosas buenas, pero que también me ha traído Explícalo cosas bien. buenas. Exacto. Que se ha muerto mi marido, me ha traído una cosa buena. No. Pero quiero decir que gracias a eso a lo mejor también he perdido el miedo para hacer cosas que realmente quería hacer, ¿no? Porque es verdad que hay una parte muy mala de que se muera alguien en este sentido, pero por otro lado también te da la fuerza y la garra para decir, pues ahora, oye, ya que esto se acaba, pues voy a hacer lo que realmente quiero. Entonces, curiosamente, todos los libros que me han encargado tienen de alguna manera relación con el duelo, con la muerte, y este que es el último de los últimos que he hecho, ya era como el colofón, ¿no? de hablar, porque he hablado pues de la muerte de un ser querido, he hablado de cómo explicar la muerte a los niños, y ahora he hablado de la muerte y de los fantasmas, que al final es toda una cultura. O sea, los fantasmas, es que desde los antiguos sumerios hasta ahora, es que hay historias, leyendas, tradiciones. Hay todo un mundo alrededor de los fantasmas. Hay hasta parques temáticos en Asia. Y hay literatura, por ejemplo, hablamos de literatura, cine, Allan Poe, los no nacidos, ¿no? Antes hablábamos con Sebastián, las personas que están en el limbo entre lo nacido y lo nacido, lo vivido y no vivido. Sebastián, vamos contigo ya, pero una última pregunta, María. ¿Tú sientes la presencia de tu marido? Sí, bueno, a ver, ahora yo creo que con el tiempo la cosa va menguando, ¿eh? Pero sí que es verdad que los 2 primeros años lo notaba muchísimo, que a los 2 años sí que noté una especie de ligereza de decir, ostras, creo que ya lo estoy como dejando ir, ¿no? Porque al principio también dicen que te agarras mucho a estas personas, ¿no? O no sé si a su fantasma, o a su energía, o a su aura, lo que sea. Que luego también de repente gente así un poco clarividente de repente me han dicho, oye, ¿ya lo sabes que tienes una luz que te acompaña? ¿No? Entonces digo, será mi marido. Pero poco a poco sí que lo voy encajando en otro lugar, porque también creo que está bien, ¿no? Que sepa que me puedo espabilar sola, que su hijo y yo estamos bien y que él también puede descansar. Tampoco quiero como... No, es que no sé si es un poco aventurado decir esto, sí, no lo quiero tener sufriendo y decirle, bueno, oye, que algo he aprendido estos años. Sebastián, ¿es espiritualista? ¿Es aventurado lo que dice María? Sí, bueno, esta sensación de presencia se produce primero porque hay un sentimiento de soledad, empieza por aquí, y luego tú mismo creas un proceso idiomaginativo en tu mente. Y llega un momento en que te creas, como un émbolo, te creas una imagen de, hostia, es mi marido, o es mi hijo, murió, mi abuelo y tal. No es que lo sea objetivamente, pero subjetivamente está en tu mente, en lo que llamábamos el hipotálamo, es el cerebro subconsciente. Y está allí grabado y tú lo sientes, y por eso la aparición es auténtica subjetivamente. Eso es como aquella que ve la Virgen. Yo estaba en una comisión de investigación de la vidente que se le aparecía a la Virgen de Lourdes. Y ella veía a la Virgen de Lourdes. Y nosotros le poníamos unas placas de acero delante y decía, no, quita que no la veo. Ella igual la veía a la Virgen, porque estaba en su cerebro, en su mente, ¿sabes? Y eso es lo que pasa con ese tipo de fantasmas, con ese tipo de apariciones. Luego hay los otros. Los que tienen una explicación que parece casi la película de Amenábar. más física, sí. Hay a ver, la Tierra genera, hay unos vórtices, lo voy a explicar, que son unas cargas de energía, de acumulación de energía, que los geólogos la estudian,
y son como columnas que van para arriba. Entonces, en esos lugares, si te colocas en ese lugar y vives allí o estás mucho rato, es cuando puedes sufrir trastornos psíquicos y ves cosas, ves apariciones de gente que ha vivido allí. Esa es la explicación. No es que se venga de más allá para saludarte, eres tú la que lo ves. Y si tienen mucha carga energética, pueden hasta incluso materializar parte de esto. Aquí en Barcelona hicimos en los años 70 una experiencia en los laboratorios Cruz Blanca, creo que eran, una medium que regurgitaba ectoplasma. Este ectoplasma lo pinchamos con chinchetas. Bueno, eran chinchetas, eran agujas, extendida, y lo miramos y realmente era migasmas tuyas, sudor tuyo, saliva tuya, de la medium. Entonces, esa medium, si en vez de haberle sacado esto, que lo saca por la boca, la dejamos continuar, puede llegar a crear una formación que se llama ectoplasmática, o sea, una formación física, que luego se la puede tragar. Este es otro tipo de fantasma. Y luego está los fantasmas de los orbes, que son también como bolas, como si fueran condensaciones de humedad, que se ven en las fotografías a veces. Una fotografía hecha con teleobjetivo, se ve como unas bolitas rojas, redondas, que son condensaciones de humedad. Pero en ese caso, se aparecen en casas donde han habido tragedias, castillos, cementerios y todo esto, y con un sensitivo puedes organizar que se muevan hacia la derecha, hacia la izquierda. O sea, hay una conexión en los campos energéticos. Pero usted me estás explicando que hay diferentes tipos de fantasmas. Los espectadores deben estar, bueno, pues con la boca abierta como estoy yo, Sí, María. sí, eso es lo que... Bueno, esto está todo explicado en el libro, los orbes. Ya te explicaré una cosa relacionada con esto. Ahora me lo cuentas, sí. Pero, y además en el libro no solo está maravillosamente escrito, sino que hay las ilustraciones de Berta Young, de Berta Young, lo digo bien, que son maravillosas. Pero imagínense, María es una mujer joven, Sebastián también, nació en 47, es joven. Pero yo me pregunto, ya desde el punto de vista periodístico, porque los años hace que nos conocemos, casi 30 o muy más de 30. Un chico nacido en Tortosa, Terras de l'Ebre, año 1947, que ha ganado un premio Ondas. Perdón. Tres Ondas, disculpa. Dos de televisión española, es. Uno de radio y una antena de oro. Desde el año 1966 que está entró a trabajar en Radio y Televisión Española, es decir, uno de los primeros. 66, sí. 66, es decir, hace, pues nada, antes de ayer, un año antes de que yo naciera, imagínate. Fíjate que no existía el vídeo. Imagínate. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que a Sebastián Darbó, niño, joven, adolescente, le llama tanto la atención para darse cuenta, primero, que en Cataluña existe una corriente de misterio real, que hay unas zonas de Cataluña que son proclives a este tipo de misterio? Pensemos, por ejemplo, en la montaña de Montserrat, para que ustedes se nos están viendo desde Huelva, seguro que lo asocian. Pero ¿por qué te pilla tanto esta historia? Por dos cosas. Una, porque en Tortosa yo tenía un abuelo que era zaurí. Y iba con la varita esta de avellano, buscando agua. Pero claro, se han hecho pozos toda la vida en la historia de la humanidad y no existían geólogos, no había la máquina. Entonces él decía, aquí, eso da 8 vueltas, a 8 metros encontrarás una veta de agua. Eso para mí era muy misterioso. Y ese fue el motivo. Luego tuve la suerte de que yo no estoy educado aquí, sino en los Alpes, donde hay mucho misterio. Yo fui migrante a Suiza, a Ginebra, a Genève. Y entonces, claro, allá en los Alpes hay mucha tradición de misterio. Sí, de donde se hizo Frankenstein, donde se escribió el vampiro. Bueno, incluso vivía allá el médico que trató el hombre elefante, cerca de mi casa. En fin, aquellas brumas, aquella nieve todo el año, aquello me interesó mucho. Entonces, en España estaba todo prohibido, pero yo estaba fuera. Entonces aprendí mucho de la literatura francesa, porque Francia es el país esotérico por excelencia. Cátaros templarios, Rosacruces, lo que tú quieras, hipnosis, magnetismo. Cuando llegué a España, yo llegué en los años 50, y entonces cuando llegué en los años 60, me asocié con el profesor Fassmann y montamos los primeros centros de hipnosis, de parapsicología. Pero te debían decir que eres un iluminado.
Bueno, en aquel momento se creían que la hipnosis era magia negra, nos mandaba el delegado del gobierno, nos mandaba policías, me decía, mientras no seáis masones, como nos enteremos que sois masones, ¿qué tiene que ver? Teníamos cosas de la mente nosotros. Pero bueno, nos persiguen, luego ya no, ya nos daban, ya sabía, estos locos se reúnen aquí para hablar de telepatía. Y bueno, y todo eso, claro, era un caldo de cultivo. Entonces, claro, Cataluña y España era un páramo. Entonces, al entrar yo en televisión española, los primeros programas los hicimos aquí, uno que se llamaba Cataluña Oculta, en blanco y negro, con televisión de 4 tercios. Luego, fueron años más tarde, cuando hice España Mágica, España Insólita, Cataluña Misteriosa, y entré también en la SER, en la época de Carlos Sentís. Y entonces hice el primer programa de estos temas en España, que era la otra dimensión. La otra dimensión era algo extraordinario. En el estudio Toreski, cara al público, hacíamos experiencias. Hoy vamos a hacer experiencias de telepatía con el público. Claro, sí, llevé a Uri Geller y tal. Entonces, allí es cuando ven el primer Ondas. ¿Y qué pasa? Que después hice Karma 7, la primera revista, los primeros programas de televisión, las primeras películas, Viaje más allá de la muerte, Cena Posada, El Ser, películas que he hecho. Luego hice las enciclopedias de ciencias ocultas, la de Salvat y la de Planeta. Y claro, he pasado de ser un pionero a ser un icono y ahora ya soy un referente, un personaje de leyenda que todavía vive. Bueno, pero muchos años, muchos años, pero esto que nos estás explicando, que forma parte de la historia del mundo de la comunicación de este país, porque al fin y al cabo hablar de aquello que no se ve es también hablar desde un punto de vista de periodismo de una investigación, porque tú lo que estabas haciendo continuamente con el profesor Fassmann era eso, investigar, ¿no? A partir de aquí, pues, claro, y practicar, han llegado a discípulas como María, ¿no? Que en su libro, que tengo aquí la chuleta, que me ha pasado también el Sebastián Darbó, pues hablas de estos portales, de estos vértices, ¿no? De estos vórtices, perdón, de los objetos que cobran vida, de todo lo que está relacionado, por ejemplo, con los espectros, lo que decía el profesor, el ectoplasma. ¿Nos ibas a explicar algo más cuando...? Bueno, no, era una anécdota que no lo que estás comentando ahora, claro, yo lo que me he dedicado yo al final es a recopilar, es hacer una especie de modesto resumen sobre todo lo que se ha dicho de los fantasmas, ¿no? Porque el inicio, cuando me encargaron el tema, claro, es que podía ser infinito, claro, si quieres. Es que no se acaba nunca, es un tema que pero no se acaba. Tenemos 2 generaciones, la generación del señor que empezó a hacerlo en este país y tú que de alguna manera has seguido el camino, porque, claro, porque es que yo cuando viniste a la radio y me estuviste explicando la cantidad y tipología diferente de fantasmas, me quedé en shock absoluto. Yo también cuando lo investigaba, no te creas, yo no sabía gran cosa, yo me acuerdo de pequeña que había leído algunos libros de Isaac Asimov, que te acuerdas que lo comentamos en tu programa también, y bueno, a ver, el tema del oculto siempre atrae, y sobre todo hay personas a las que nos atrae más, y bueno, y este tema es muy, muy interesante, y en el fondo también hablar de la muerte es hablar de la vida, y hablar de los fantasmas de los que están muertos es hablar de los que están vivos, ¿no? Y una cosa, en los años 70 tuvimos una colección que era Otros Mundos, de Plaza de Janés, y todo el mundo la compró, porque quiere decir que había interés por el tema. El problema es que Franco lo prohibía hasta el 75. Lo que no se sabe, el oculto siempre causa fascinación. Bueno, y porque detrás de todo lo que está relacionado con en la simbología de los fantasmas siempre hay algo sanguinario, algo oculto, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en tu libro nos hablabas de Bloody Mary, la sangrienta asesina del espejo, ¿no? Que claro, bueno, así. Claro, hay toda una recopilación, por ejemplo, hay una recopilación de fantasmas famosos, que luego si quieres hablamos, y otra recopilación de leyendas de fantasmas. Y curiosamente, por ejemplo, las típicas de la Dama Blanca, Bloody Mary, todas estas son leyendas que se pueden encontrar en muchísimos países, pero en todo el mundo hay siempre una leyenda similar. En el fondo lo que te están diciendo están como explicándote una situación de la antigüedad común, ¿no? Por ejemplo, Bloody Mary habla la llaman la asesina sangrienta porque si dice su nombre en el espejo 3 veces por la noche iluminada por la luz de las velas, pues sale y digamos que te asesina, ¿no? Pero esto también luego, en verdad, si vas rascando, ves que lo relacionan con a ver, es que a ver si lo digo bien. En el programa te lo expliqué. Sí, esto está basado en María I de Inglaterra, que la llamaban la reina sangrienta porque... Esto sí, pero hay una técnica que se llama psicomanteum,
en donde te pones delante del... Eso lo utilizan mucho los psicólogos y psicoanalistas argentinos. Se ponen delante de un espejo, sin luces o con velas mejor, que no haya luz eléctrica que te pueda perturbar. Y en el espejo te ves tú y empiezas a insultar, a sacarte lo peor de ti, a decírselo a este que sale en el espejo. Y en un momento determinado, algunos sensitivos, se les aparece un ser bueno, es que sería su otro yo, su zona oscura, ¿no? Bueno, es que todo el mundo tiene una zona oscura, pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, pensando en fantasmas, no solo pensamos en el fantasma de Canterbury, por ejemplo, ¿no? O no pensamos solo en un protagonista de una novela gótica de Edgar Allan Poe o del creador de Frankenstein. Claro, curiosamente son personas que han existido en el mundo real y que han tenido una vida trágica, que al pasar al otro lado, digamos, se han dejado algo pendiente aquí y por eso tienen que volver. Como y muchas mujeres encima. Es que me hablaste de personajes famosos que continúan dando de qué hablar, como por ejemplo Marilyn Monroe. Sí, sí. Cuando me explicaste de Marilyn Monroe, yo adoro Marilyn Monroe. Este verano voy a ir a Los Ángeles. Claro, pero es que tuve una vida súper trágica. Claro, y voy a hacer 14 genuflexiones delante de su tumba, vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, Ana Bolena también. Claro, son todas mujeres que a lo mejor han sufrido también una injusticia en vida y que tienen que no se van porque están en desacuerdo tienen que reparar de alguna manera lo que en su vida no pudieron hacer bien o no consiguieron que se las tomara como se las debía Sobre tomar. esto que dices del cementerio, ¿no? Que vas allí a ver a Marilyn, un amigo tuyo, Jaume Bordas, y yo, hicimos un programa en televisión dentro de una serie mía dedicado a más allá de la muerte, la manifestación, la prueba de que existe. Y cogimos una persona, amiga nuestra, que se murió, y nos dio permiso para seguir filmándolo después de muerto. Y eso lo hicimos en el cementerio de Can Santiga, en el polígono de Can Santiga del Vallès. Lo enterraron en un nicho y dejamos una cámara toda la noche, con una película de infrarrojos, a ver qué pasaba. Y la tenemos y lo metimos por televisión y vemos como por las rendijas de la pared del nicho, toda la noche saliendo como un ectoplasma, ¿no? Era como un humo, ¿sabes? O un vaho, bajando, caía. ¿Esto qué es? ¿Es la persistencia del alma o es la humedad, que pierde un 3%, bueno, la cantidad que pierde cada uno, el cuerpo humano? Pero sí que es verdad que lo tenemos filmado. Entonces, claro, esto lo podíamos conectar con la energía de Einstein, de que nada muere, nada todo se transforma. Eso es lo que dice la física cuántica y también. dice, bueno, la física cuántica es muy heavy, pero bueno, esa energía de ese ser humano que acaba de morir va al suelo y allá en el polígono tal hay hierba. Y luego por la mañana pasaban creo que eran cabras a comerse la hierba. O sea, esa energía la puede absorber un animal y ese animal te lo vuelves a comer tú. O sea, es realmente que es un círculo. Luego está, no sé si lo conoces, tiene una entrevista, ¿cómo se llama? Es el doctor Manuel Sanz. Manuel Sanz, me habían entrevistado. Bueno, que es maravilloso. Ayer hablé con él, sí. Claro, él dice que la ciencia de ahora, bueno, ahora está mi tío escuchando que es médico, pero claro, él habla de que los seres humanos tenemos cuerpo, mente y conciencia no local. Claro, el cuerpo y la mente mueren, ¿no? Porque están más ligados a lo material. En cambio, la conciencia que tenemos, que no tiene nada que ver con el alma, no es local, o sea, es no local, con lo cual es una conciencia que siempre vamos a tener y que simplemente va a cambiar de continente, que somos nosotros. Y este doctor que llena teatros es el presidente del Colegio de Médicos, creo que es de los neurocirujanos. El neurocirujano. Está jubilado ahora, ¿no? Sí, bueno, se dedica a dar charlas ahora. Y bueno, habla mucho de la supraconciencia y cosas que no entiendo, ¿no? Pero él explica pues, que la física cuántica está menos encorsetada que la ciencia. Pero, a ver, la física cuántica tiene un problema, que no lo podemos explicar, pero el acelerador de partículas que hay allá en Ginebra están experimentando sobre un vaso que está aquí y llega allí, antes de que haya salido de aquí.
O sea, la física tridimensional no sirve, es otra. Claro, es una que no tiene límites. Lo que está claro es escuchándoos a vosotros, y estoy segura que los espectadores que nos están viendo van a pensar lo mismo, aquellos que tienen como manera de ir por la vida, ¿no? Que es algo que a mí me pone muy nerviosa y aborrezco totalmente, la pedantería, el narcisismo, el pensar que están solos en el mundo y que son los únicos, evidentemente están cometiendo un error gravísimo, Sí. porque no podemos subestimar nada, no podemos subestimar ninguna sensación, ningún sentimiento, nada que... Yo creo que Sebastián Derbós siempre ha explicado mucho, ha sido un pionero en sus programas, recuerden Tres Ondas y muchos otros No me premios, has dicho, perdona. que no es verdad, que no dejaremos de recordar, es la intuición. ¿Te acuerdas, María, que también hablamos de la intuición cuando veniste a la radio, ¿no? Hay personas que tenemos una especial sensibilidad para darnos cuenta de cosas. No sé si es de un carácter, de un rasgo, de algo que puede hacernos pensar que podemos ir más allá de lo que estamos viendo. Sí, es que más allá empieza, más allá de la epidermis. Lo que decía Camarón, esto lo decía Camarón. Ya está. O sea, de hecho ahora hay fenómenos hiperestésicos que se conocen, antes no tenía explicación, que una persona puede quejarse antes de que le hayas pinchado. ¿Sería Laura? ¿Su estado nervioso? Podría ser que Hemos experimentado con plantas conectadas con electrodos a ordenadores que marca su existencia vital, y en el momento que aproximas unas tijeras chilla la planta, y si la cortas, y eso está, lo que significa que está viva, y lo siente. Cualquier ser vivo se comunica, ¿eh? Sí, y lo siente, claro, es que todos son seres vivos. Aunque no tengan esto lenguaje es verbal. materia, aunque esté así, ahora sigue siendo materia, también es un ser. Pinocho es desde carne y hueso. Sí, he estado en el taller de Pinocho. Sí, Pinocho lo saben ustedes cómo es de carne y de hueso, que tiene su carácter. Que hay una película muy interesante. Es muy interesante, está claro que sí. Ya para finalizar, está claro que Sebastián, su abuelo, ya lo saben, fue el que abrió la mente y la curiosidad de aquel niño que estaba en Tortosa. Y por ello acabé luego, para entenderlo, estudiando psicología. Sí, para saber qué está pasando. A través de la hipnosis, doctor en psicología, que no sirve para nada, para en mí, Sí, hombre, sí que sirve, porque yo no me dedico, pero claro. Pero a mí me sirvió para entender cómo funciona el cerebro y por qué estos fenómenos. A mí se me apareció mi abuela, y eso lo he explicado algunas veces en televisión, y sé que la vi, pero sé que no estaba allí. ¿Y cómo lo sabes que no estaba ahí? Porque, mira, mi abuela estaba en Tortosa, muriéndose, en una residencia geriátrica de unas monjitas, y yo estaba en Barcelona, durmiendo, en estado de pasividad. Si llego a estar trabajando, pensionado, no lo hubiera notado, pero noté que algo me llamaba la atención, no me dejaba dormir. Me levanto y salgo a las 3 de la madrugada, a las 4 de la noche, a mirar por el balcón, y veo enfrente mío una casa a 100 metros, un chanfrá, ¿Una esquina? Una esquina, hostia, que abre un balcón y se aparece mi abuela. Imposible, porque estaba a 170 kilómetros y yo la vi. No puede ser. Caigo sobre el sofá, en aquel momento, ring. Hostia, las monjitas. Su abuela acaba de morir. Y lo último que ha dicho es que quería despedirse de su nieto. Bueno, esto Jung se lo pasaría a Oma. Hombre, Porque esto es Ahora, sincronicidad esto es lo que te decía absoluta. antes Este tema también me gusta eso mucho. es lo que te decía antes, de esa aparición de este intelecto, ¿verdad? Creativo, Con la intuición. que tú lo creas. Un sexto sentido. No, exactamente, pero yo, ¿por qué lo sentí? Si llego a estar trabajando, no lo noto. Bueno, pero yo Claro, porque no tienes los sentidos Claro, pero embotados. yo creo mucho en lo que dice María, y no soy una científica ni tengo ningún tipo de conocimiento en la materia, más que la que estudio cuando estoy entrevistando a personas tan interesantes como Sebastián y María. Pero yo creo que lo que es una auténtica pena y no podemos dejar de hacer es escuchar nuestra vida, nuestro cuerpo y el sonido de la vida. Es decir, si nosotros paramos y pensamos y escuchamos y tomamos decisiones y hacemos las cosas en movimiento, es más fácil que todo esto pase. Yo también creo en la sincronicidad. Lo que pasa es que, claro, tenemos tantos estímulos y la inmediatez es como está a la orden del día, que yo creo que poco a poco a lo mejor el ser humano va a perder un poco esta capacidad, excepto los que sean como antimóviles y antipantallas, que se vayan a un monte Qué suerte. ¿Y tú crees en el destino? ¿Creéis en el destino? Yo creo en el destino. Tú no. Hombre, a posteriori cuando ves... ¿Te lo haces porque,
Te explico una historia que nos pasó, que la he hecho luego en cine y todo. Venga, vamos Aquí en allá. Barcelona, Universidad de Medicina de aquí de Barcelona. La cátedra de neuropsiquiatría del doctor Ricardo Punternau. Tenía un alumno que venía desde Blanes, más o menos, Blanes era, cada semana estudiaba a Barcelona y cuando acababa el sábado por la mañana, volvía. Sí, era el sábado. Entonces, tuvo un sueño repetitivo que cuando llegaba a un determinado puente, que ahora ya no existe, aquella carretera antigua que iba para el lado de la costa, pues chocaba en un puente contra un camión de bebidas carbónicas, creo que era la DAM. Entonces la última imagen que veía era en la esfera del reloj a las 2:20, creo que era a las 2 muerto. Esto no le dejó dormir. Hasta que un día el Punternau, que se dedicaba a la parapsicología, que fue el que investigó a las videntes de San Sebastián de Garabandal, y también a la de Lourdes, que estaba en el mismo equipo que yo, y entonces le dijo, tengo un problema, ¿qué veis allá? Pues yo veo que es a las 2:20 y la esfera marca el día 2, por ejemplo, ¿no? Pues buscamos qué día 2 coincide en sábado y iremos. Bueno, fuimos el día 2 y un rato antes esperamos allí a ver qué pasa. Llega la hora, estaba lloviendo, un camión de bebidas de cervezas, no sé si Águila, no sé cuál era ahora, lo tengo escrito en los libros, patina, resbala, vuelca, pero él se salva. O sea, él había visto el futuro y se salva. ¿Verdad que parece que acabe aquí la historia? No, no debe acabar. No. Acaba el curso y se va a beber a Blanes. Dice, bueno, en septiembre de volver. Entonces, para no volver el domingo, que hay muchos pixapins y todos estos que somos nosotros, los de aquí, muchas caravanas, dice, vuelvo el sábado. ¿Sí? Y no vio la fecha. Entonces, al pasar por el puente de Blanes a Barcelona, no de Barcelona a Blanes como él quería, se equivocó. Chocó contra la bebida cerveza, la de Lérida, ¿cómo se llamaba? La de San Miguel, creo que era, una de ellas, bueno, ya me acuerdo si fue la primera o la segunda, chocó contra un camión y se mató, y ahora está enterrado en el cementerio de allí, de la Costa Brava. Eso lo he escrito en un libro, lo he hecho en cine, lo he hecho en la radio, lo he hecho en televisión, con los testigos, con Ricardo Punternau cuando todavía vivía. Esto es que él vio su futuro y no lo pudo cambiar porque no supo interpretar la dirección en que iba. Es que interpretar la vida es muy importante. Claro, aquí tuvo el fallo, pero le ocurrió, entonces está escrito. Yo creo que si dejas de estudiar y de venir aquí cada sábado ¿qué pasa? Yo no soy una especialista, pero yo creo que aunque nos esforcemos y pensemos que nada está escrito, muchas cosas están escritas. Escrito está que ustedes tenían que conseguir este libro de María Lich, por favor, no se lo pierdan, que es maravilloso, y que tienen que seguir al profesor Darboux en su página web, en su canal de YouTube, en todas partes, porque nada es lo que parece, ni tan solo nosotros. Sebastián, maestro, gracias. No, nada, vosotros cuando María, tengáis algún misterio más. aquí Otro día podemos hablar de ovnis. Pues hablaremos de ovnis. María, gracias. Hasta la próxima.